Euronews. Las noticias. Saludos desde Madrid y bienvenidos a Euronews hoy. Múltiples atentados atemorizan a los rusos en Dagestán, dejando más de una veintena de muertos. Entre ellos hay una quincena de policías y varios civiles. Los atentados justo se producen en el aniversario del motín que dio el ya difunto líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin. En Gaza, Benjamín Netanyahu parece que amaga con aceptar un acuerdo parcial con Hamás para luego decir que no detendrá su ofensiva. Una guerra en la que la hambruna se ha vuelto también un arma mortífera que ha dejado ya más de una treintena de muertos. Por otro lado, el calor extremo se ceba con los peregrinos a la Meca. Han muerto más de 1.300 debido a las altas temperaturas en la zona. Y seguimos de cerca las elecciones en Francia. Les ofreceremos un vídeo explicativo de cómo serán los comicios y qué resultados se barajan. Pero hay más. Vamos con otros titulares de la jornada. Un ataque aéreo israelí contra un centro de ayuda humanitaria en Ciudad de Gaza mata al menos a 8 personas. Scholz pide que gane en Francia cualquiera que no sea Le Pen. El canciller alemán expresó su preocupación tras el éxito de la extrema derecha en las europeas. La Comisión Europea acusa a Apple de incumplir la ley de mercados digitales de la UE con las normas de la App Store. Hombres armados abrieron fuego el domingo contra 2 iglesias ortodoxas, una sinagoga y un puesto de policía en 2 ciudades, según las autoridades, en ataques simultáneos en la región rusa de Dagestán, en el Cáucaso Norte. Al menos una quincena de policías han muerto, además de varios civiles, entre ellos un sacerdote, según el gobernador de la región rusa, Sergei Melikov. El atentado se produce 3 meses después de que 145 personas murieran en un ataque reivindicado por el Estado Islámico contra una sala de conciertos cerca de Moscú, el peor atentado terrorista en Rusia en años. El Comité Nacional Antiterrorista declaró un régimen de operación antiterrorista en Dagestán tras los atentados. El domingo es fiesta religiosa en la Iglesia Ortodoxa rusa, llamado Domingo de Pentecostés. Dagestán es una región mayoritariamente musulmana de Rusia, vecina de Chechenia. Se han declarado 3 días de luto. Al menos 6 muertos en ataques con drones y misiles ucranianos. Según Rusia, además habría habido un centenar de heridos este domingo. Entre los muertos había 2 niños que fueron alcanzados por restos de misiles ucranianos derribados sobre una zona costera en la ciudad portuaria de Sebastopol, en la Crimea anexionada por Rusia. El alcalde declaró este lunes día de luto y canceló todos los actos públicos. Se envió un avión desde Moscú para que los niños, en cuanto recibieran los primeros auxilios, pudieran ser enviados a recibir atención médica al Hospital Infantil de Moscú. Mientras tanto, el segundo día consecutivo del bombardeo ruso de Kharkov provocó al menos una víctima mortal. El alcalde de la ciudad aseguró que la mitad de Kharkov se quedó sin luz. Primer aniversario de lo que se describió como un intento de motín fallido del líder del grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin. Hace un año, en la noche del viernes del 23 al sábado 24 de junio, Prigozhin dirigía a sus hombres hacia Rostov del Don, el mayor centro logístico de los rusos que luchan en Ucrania en el sur, para tomar el cuartel general del Distrito Militar Sur y marchar después hacia Moscú. Después de que los paramilitares entraran en la ciudad de Rostov del Don, Prigozhin acordó detener la sublevación tras una conversación telefónica con el líder bielorruso Alexander Lukashenko. A pesar de la ira del Kremlin por el motín de hace un año, en los últimos días han aparecido en Rusia varios monumentos dedicados a Prigozhin y su compañía militar. Prigozhin murió el 23 de agosto de 2023 a bordo de un avión que se estrelló en la región rusa de Tver cuando se dirigía a Moscú. Un ataque aéreo israelí en Ciudad de Gaza contra un centro de ayuda de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, mató al menos a 8 personas el domingo. Según Al Jazeera, el ataque aéreo israelí alcanzó la puerta principal del complejo de la UNRWA en la ciudad, un centro que se utiliza para distribuir ayuda humanitaria en toda la franja.
Cientos de personas se refugiaban dentro de las instalaciones en el momento del ataque. Por otro lado, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu redobló el domingo sus acusaciones de que el principal aliado de su país, Estados Unidos, ha estado reteniendo el suministro de armas, en lo que calificó como una caída dramática en los envíos. La administración Biden ha retrasado la entrega de ciertas bombas pesadas desde mayo por temor a un elevado número de bajas civiles. Pero el gobierno estadounidense rechazó la semana pasada las acusaciones de Netanyahu de que otros envíos también se habían visto afectados. Y en Beit Lahilla, 2 bebés más han muerto por desnutrición, según fuentes sanitarias del hospital Kamal Adwan, lo que eleva el número de muertos por hambre y sed a al menos 31 personas. Más de 1.300 personas murieron durante la peregrinación a la Meca de este año en Arabia Saudí, donde los fieles enfrentaron temperaturas extremadamente altas en los lugares sagrados islámicos. Las autoridades saudíes indicaron que el 83% de los muertos eran peregrinos no autorizados que caminaron largas distancias bajo temperaturas elevadas para realizar los rituales en la ciudad santa de la Meca y sus alrededores. El ministro de Sanidad dijo que 95 peregrinos estaban siendo tratados en hospitales. Históricamente, las muertes no son infrecuentes en la peregrinación de 5 días, para la que en ocasiones más de 2 millones de personas han viajado a Arabia Saudí. La historia de la peregrinación también ha sido testigo de estampidas mortales y epidemias, pero la cifra de este año fue inusualmente alta, lo que sugiere circunstancias excepcionales. Los peregrinos no autorizados no tenían hoteles a los que regresar para escapar del calor abrasador. La ola de calor que azota Grecia en los primeros días de verano se ha cobrado un trágico balance. 6 turistas han muerto o permanecen desaparecidos tras aventurarse a realizar caminatas por tierras griegas con temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados. El calor ha remitido, pero aún se mantiene muy por encima de los 30 grados en la mayor parte del país mediterráneo. Las autoridades instan a los visitantes a tener precaución. La gente tiene que entender que se está produciendo un cambio climático y que hay que tener mucho cuidado. Hemos visto casos de personas extranjeras que han perdido la vida en Grecia. Fallecieron porque subestimaron el aumento de las temperaturas. Nadie debería subestimar el aumento del calor. Este fenómeno relacionado con las altas temperaturas será cada vez más frecuente. La gente debe tenerlo en cuenta y no correr riesgos innecesarios. Las actividades al aire libre, como el senderismo, el ciclismo o la visita a yacimientos arqueológicos, pueden ser peligrosas en condiciones de calor extremo, advierten los expertos. Las altas temperaturas pueden resultar especialmente mortales para los ancianos, ya que son propensos a sufrir agotamiento e insolación. Según los expertos, la mayoría de los extranjeros subestiman el calor tomando pocas precauciones y tratando de visitar varios lugares en poco tiempo. Viniendo de Inglaterra es agradable que haga calor. Nunca me quejo del buen tiempo. Así que creo que lo estoy disfrutando. Tomo mucha agua. Tengo una bolsa llena de botellas con agua. Creo que si tomas las precauciones adecuadas no pasa nada. A pesar de que este tiempo no es el ideal para caminar, porque tienes el sol justo encima de la cabeza, hay que hacerlo. Si quieres ver mundo, tienes que salir y descubrirlo. No puedes estar todo el día sentado en casa. La temprana ola de calor ha sorprendido a los visitantes y a las autoridades griegas, que advierten a quienes recorran los senderos, especialmente en las islas, que extremen la precaución y estén atentos a las previsiones de temperatura antes de empezar una excursión. Junto con las empresas de telecomunicaciones griegas, se estudia la instalación de una aplicación especial en los teléfonos móviles que permita geolocalizar a quienes caminan por los senderos. Con la subida de las temperaturas en verano en Grecia, los expertos recomiendan a los turistas que ajusten sus horarios para evitar que sus idílicas vacaciones tengan un trágico final. Scholz pide que gane en Francia cualquiera que no sea Le Pen. El canciller alemán Olaf Scholz ha expresado su preocupación por las próximas elecciones francesas tras el éxito de la extrema derecha en las europeas. El partido de Marine Le Pen está en cabeza, según las encuestas, con una previsión de voto del 36%, cerca de la mayoría absoluta en escaños parlamentarios. Estoy preocupado por las elecciones en Francia.
quiero decirlo explícitamente, y espero que los partidos, que no sean el de Le Pen, por decirlo así, tengan éxito en las elecciones. Pero eso lo decidirán los franceses. El canciller dijo que seguiría viendo al presidente francés Emmanuel Macron como jefe de gobierno independientemente del resultado de unas elecciones que son legislativas, no presidenciales, y que se celebrarán el 30 de junio y el 7 de julio. Los votantes franceses volverán a las urnas el 30 de junio para elegir a 577 diputados después de que el presidente Macron pidiera la disolución de la Asamblea Nacional tras la dura derrota sufrida a manos del partido de extrema derecha Agrupación Nacional durante las elecciones europeas. ¿Pero cómo funcionan las elecciones y cuáles son los posibles resultados? En la primera vuelta, los votantes escogerán entre los candidatos que se presenten en su circunscripción. La mayoría absoluta pasa por la obtención del 50% de los votos con al menos el 25% de los electores inscritos, lo que daría la victoria automática. A diferencia de las presidenciales, el índice de abstención es por tanto decisivo. Al final de la primera vuelta, si ninguna candidatura obtiene la mayoría absoluta, se organiza una segunda vuelta para el 7 de julio. Cualquier candidato que haya obtenido más del 12,5% de los votos puede pasar a la segunda vuelta. Se abren varios escenarios. El primer resultado posible es que la Alianza Liberal de Macron gane con una mayoría absoluta, consiguiendo al menos 289 escaños. El presidente podría nombrar nuevamente a Gabriel Attal como su primer ministro y llevar a cabo su programa sin tener que negociar con otros partidos. Si ningún partido obtiene la mayoría absoluta y no se forma ninguna coalición gobernante, esto podría llevar a un estado de estancamiento en el seno del gobierno. En ese caso, sería mucho más complicado continuar con las grandes reformas que harían avanzar a Francia. En lugar de eso, nos quedaríamos estancados. Si otro partido obtiene la mayoría absoluta, ya sea el partido de extrema derecha Agrupación Nacional o la coalición de izquierda Nuevo Frente Popular, entonces el presidente tendrá que elegir un primer ministro del bloque vencedor. A continuación, el primer ministro elegirá a sus ministros. Esto se conoce como cohabitación. Durante este tiempo, el presidente francés se vería obligado a desempeñar un papel más discreto, pero aún conservaría ciertos poderes. El presidente francés tiene entonces los llamados domaines réservés, ámbitos reservados que son defensa y política exterior, donde entonces el gobierno está un poco más al margen. Entonces, lo que son los asuntos europeos deja de ser realmente política exterior como la conocemos. Es en gran medida política interior. Así que se trata de los gobiernos decidiendo sobre los asuntos europeos. A lo largo de la Quinta República, que comenzó en 1958, Francia ha experimentado 3 situaciones de cohabitación después de que la oposición ganara las elecciones legislativas. Decenas de miles de mujeres salieron a las calles en París y otras ciudades de Francia el domingo en marchas feministas para protestar contra la ultraderechista Agrupación Nacional, mientras las encuestas indican que el partido de Marine Le Pen podría ganar las próximas elecciones legislativas. Las manifestantes expresaron su temor ante la perspectiva de que una posible mayoría absoluta o relativa en la Asamblea Nacional para la formación de extrema derecha conduzca a retrocesos en los derechos de las mujeres y en las políticas de igualdad de género. El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado su intención de suprimir 10.101 licencias de pisos turísticos para hacer frente a la grave crisis inmobiliaria de la ciudad. El alcalde de Barcelona describe la medida como un punto de inflexión para abordar un problema local que se siente en todos los principales destinos turísticos de Europa. Y eso nos va a permitir poner 10.000 viviendas en el mercado del alquiler o a la venta, o sencillamente que tengan el uso residencial que seguramente nunca tendrían que haber perdido. Según el nuevo plan, los caseros tienen 5 años para convertir sus licencias y vender o alquilar sus propiedades. Los defensores de Airbnb y otras plataformas de alquiler turístico a corto plazo advierten que el radical plan repercutirá negativamente en el empleo de la ciudad. El precio del alquiler y la venta en la capital catalana está desbocado según los datos del ayuntamiento. El coste de alquiler ha subido un 68% en 10 años, mientras que la compraventa lo ha hecho en un 38%. Apple está incumpliendo la ley de mercados digitales de la UE con las normas de la App Store.
La Comisión Europea ha presentado hoy las conclusiones preliminares de una investigación sobre la App Store y ha concluido que el gigante tecnológico impide a los desarrolladores de aplicaciones dirigir libremente a los consumidores hacia canales alternativos de contenido, una práctica que perjudica a los clientes. Los consumidores deben tener la posibilidad de utilizar nuestros servicios como el streaming de música o aplicaciones de citas a los mejores precios y saber dónde encontrarlos. Por el momento, Apple impide a los desarrolladores de apps dirigir a los consumidores a canales alternativos para encontrar este tipo de ofertas. Apple tiene ahora la posibilidad de analizar esta conclusión y presentar su respuesta a la Comisión. Todo el procedimiento de incumplimiento debe completarse antes de marzo de 2025. Si se confirman nuestros hallazgos y preocupaciones preliminares, entonces podríamos imponer multas. ¿Y de cuánto serían las multas? Podría ser el 10% de la facturación anual global de Apple. O podrían ser multas coercitivas diarias de hasta el 5% de la facturación anual diaria de la empresa en todo el mundo. La Comisión Europea también ha abierto una tercera investigación por incumplimiento contra Apple ante el temor de que los nuevos requisitos contractuales de la compañía no se ajusten a sus obligaciones. Pues hasta aquí las noticias. Gracias por todo el apoyo en forma de me gusta o suscripciones. Más noticias en nuestro canal, nuestras redes sociales y nuestra página web. Les dejamos con el No Comen del Día. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. De no soltar una lágrima.